Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El periodismo se encuentra actualmente en un debate internacional. Se encuentra en la agenda no solo de México, sino también de América Latina y de varios países europeos, por supuesto, de Estados Unidos. Actualmente se debate la viabilidad del periodismo como una actividad, pues no solo esencial para la ciudadanía, sino también como una actividad económica. Se habla incluso de una crisis económica, pero paralelamente de una crisis en su credibilidad. La viabilidad del periodismo requiere, por supuesto, también de políticas públicas para que cumpla su papel fundamental, que es la información veraz y que sea una información que tenga ese cauce autónomo, independiente de los poderes económico y político. Recientemente, Agustín Espada, que es un reconocido investigador argentino, junto con Santiago Marino, también otro investigador de las políticas públicas de las industrias culturales, publicaron para la UNESCO un estudio muy valioso que se denomina Desafíos y propuestas para la viabilidad de la actividad periodística en América Latina. Sobre este tema es la entrevista de este día. Antes, como cada semana, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la semana pasada que hay una campaña en contra de su gobierno en la que periodistas, columnistas y activistas han sugerido la idea de un posible atentado en contra de la senadora Xóchitl Gálvez y quien aspira a ser la candidata presidencial de la oposición en 2024. Sin embargo, dijo que se trata de una campaña perversa e inhumana creada sin ningún sustento. Es muy irresponsable, pero muy irresponsable, porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito. Es muy perverso. El 8 de julio fue hallado sin vida el periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal del diario La Jornada en Nayarit y colaborador del medio digital Crítica Digital. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado 28 de julio que las investigaciones de este asesinato avanzan, pero que no podía dar más información del caso debido a que las indagatorias están en proceso. Sánchez Íñiguez es el tercer corresponsal de La Jornada que es privado de la vida por cuestiones relacionadas con su labor profesional. Los otros periodistas son Miroslava Bridge y Javier Valdés. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México lanzó la alerta para poner atención a los juegos de video y redes sociales, donde la delincuencia organizada opera para enganchar a posibles víctimas de trata de personas, sobre todo niñas, niños y adolescentes. En su tercer reporte anual, Trata de Personas, Desafío Global y Virtual, el Consejo Ciudadano informó que atendió 42 casos de víctimas relacionadas con videojuegos, siendo en un 82.5% niñas las principales afectadas. Para cuidar la seguridad en plataformas, el Consejo Ciudadano recomienda no agregar ni aceptar personas desconocidas, no publicar información personal, no compartir ubicación en tiempo real ni los lugares que se frecuenta, entre otras acciones. Estas fueron las noticias de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata para más información en el estudio de Media 20.1. Y continuamos en Media 20.1. Gracias a Paulina Gómez por las noticias de esta semana y damos, como le decíamos, la más cordial de las bienvenidas al doctor Agustín Espada desde Buenos Aires, Argentina. Oye, Agustín, qué gusto saludarte. Tú eres director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes y también eres doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y recientemente publicaste para la UNESCO en colaboración con Observacom este estudio, este documento, este paper, como se le llama,
donde hacen un diagnóstico muy interesante sobre la situación del periodismo en América Latina y una serie de recomendaciones al respecto. Y pues de entrada te preguntaría, querido Agustín, pues ¿cuál es la situación del periodismo en nuestra región? ¿Por qué estamos como estamos en términos de crisis económica y de credibilidad? Bueno, Gabriel, primero comenzar agradeciéndote la oportunidad y la invitación para conversar sobre este trabajo que hicimos con Santiago. La verdad es que la situación del periodismo en América Latina, la situación de la viabilidad particularmente del periodismo en América Latina es bastante crítica. No porque sea exclusiva esta crisis del territorio y de los países latinoamericanos, sino porque en nuestros países los sistemas de medios tienen algunas particularidades que hacen que esa crisis, que tiene como rasgos centrales una merma en los ingresos de esta industria y en la capacidad de generar ingresos de esta industria, principalmente ingresos publicitarios, y por otro lado, como bien decías, una crisis de credibilidad, ¿no? Una crisis de referencia social, del lugar social que ocupan los medios de comunicación. En nuestros continentes eso se combina con sistemas de medios de comunicación altamente concentrados en la propiedad, pero también centralizados geográficamente en la producción de esos contenidos, ¿no? Quiere decir que hay unas pocas ciudades en nuestros continentes que producen la mayor cantidad de información que se consume en todos nuestros países. Y por el otro lado, la característica económica del mercado, ¿no? Que son mercados en muchos de nuestros países más chicos, pero que además tienen una altísima dependencia de los ingresos que se pueden generar desde el Estado o desde los gobiernos, ¿no? A través de lo que podemos denominar publicidad gubernamental o anuncios del Estado. Ya, ¿a qué atribuyes esta crisis económica fundamentalmente? El principal factor disruptivo, o más que disruptivo, yo utilizo o me gusta utilizar la palabra erosivo, ¿no? Porque es un proceso de desgaste que lleva varios años, son las plataformas digitales, principalmente dos de ellas, Meta y Google. Meta con todas sus plataformas, WhatsApp, Facebook, Instagram, y Google con las suyas, con el buscador y con YouTube, que han capturado una parte importantísima del mercado publicitario. Pensemos que en nuestros países por primera vez en 2021 y 2022 el mercado publicitario digital se ha acercado al 50% de la torta publicitaria, y eso va en detrimento de las capacidades de los medios de comunicación para facturar publicidad, dicho lisa y llanamente. Y en el caso de esta, ¿cómo podríamos decir?, crisis que se tiene de credibilidad de los medios y del periodismo en la región, ¿a qué lo atribuyes? Ahí podemos encontrar distintos factores que tienen que ver con, en muchas ocasiones, la poca independencia de gobiernos y de poderes económicos que ha tenido el periodismo mainstream en nuestros continentes, pero también con el fenómeno de las redes sociales y la gran capacidad que tienen estos espacios y estas redes digitales para poner a circular a gran velocidad noticias falsas, ¿no? Entonces, es una combinación que se da entre la crisis económica, que deriva también en una crisis de la profesión, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a un periodista vivir de lo que hace, vivir del periodismo? Y cómo eso lleva a incursionar muchas veces en prácticas poco profesionales, y la gran capacidad que tienen las redes para poner a circular todo ese contenido que es crítico, que es lesivo para la libertad de expresión, para la veracidad y sobre todo también para nuestras democracias. Sí, exactamente. La labor del periodista se encuentra en una constante, pues podríamos decir, precariedad en sus ingresos, en su propio desarrollo profesional. De ahí que pues muchas y muchos periodistas pues tengan 2 o 3 empleos para sacar adelante pues finalmente a su familia, sus necesidades fundamentales. Sin embargo, también en América Latina y particularmente en México lo hemos visto, Agustín,
ha surgido una tercera opción, que ha sido pues este conjunto de esfuerzos coordinados para hacer un periodismo independiente, para hacer un periodismo que se está desarrollando también en estas plataformas digitales y que está siendo en ocasiones financiado por organismos internacionales o bien por los mismos usuarios. Sí, por supuesto. Además, nuestro continente tiene una larguísima experiencia en medios comunitarios alternativos de pueblos originarios o indígenas, de medios universitarios, que eso lo que hace es diversificar las voces y sobre todo la producción de información. Pero lo cierto también es que en esos espacios se necesitan de recursos, ¿no? Digamos, la producción, quieras o no, tiene además del costado simbólico, del costado social y cultural de esa producción periodística, un costado material que es la que habilita las condiciones de esa producción, ¿no? Que es cada vez más precaria. Pero es cierto también que en América Latina tenemos esta larga experiencia de 30, 40, 50 años, dependiendo del país, de experiencias independientes, alternativas en materia de producción informativa y de noticias. Y paralelamente con una irrupción muy importante, coincides, Agustín, de muchos llamados nuevos medios, algunos de ellos buenos, con una visión muy independiente, pero también hay muchas experiencias, podríamos decir, que poco favorecen a la noble actividad periodística. Sí, Internet a grandes rasgos es un espacio de oportunidades, pero que aplica sobre las oportunidades muchos vicios del funcionamiento de esa plataforma, en particular de las redes sociales. Y así es como estos nuevos medios, no sé, pienso en producciones audiovisuales para YouTube, canales de información en Instagram, en TikTok, los antiguos blogs, los podcasts, son oportunidades pero que muestran al mismo tiempo muchas de las implicancias de la poca profesionalidad que en algunos casos se tiene al momento de producir esta información y al mismo tiempo la altísima capacidad de difusión que dan estas redes a ese contenido muchas veces poco relacionado con lo verídico, con lo profesional, con lo exhaustivo, que son, en algún sentido, los pilares de la actividad periodística. Claro, demasiada oferta y diversificación, o cómo podríamos decir que se han repartido muchísimo las audiencias, ¿no? Para Sí. tantos nuevos medios que han surgido en los últimos años, con esta variedad, pues, de calidades y de profesionalismo. Sí, ahí, digamos, hay un crecimiento exponencial de la oferta en los últimos 10 o 15 años, al mismo tiempo que se da de esto primero que estábamos hablando, ¿no? Esta crisis económica. Hay cada vez más oferta, pero para menos capital circulante, para menos dinero que financie esas producciones. Al mismo tiempo que Internet y las redes operan con lógicas del clic, de las visualizaciones, de los contenidos que despiertan emociones para premiarlos en su lógica de distribución algorítmica, y eso muchas veces atenta contra la producción de contenidos que brinden espacios para pensar, para desarrollar ideas y sobre todo para cuestionarse principios propios. Claro, sí, los algoritmos determinan, pues, parte también importante de los consumos que se hacen en estas plataformas y que no necesariamente están vinculados a un periodismo profesional, veraz, en fin, sino que hay ahí otro tipo de intereses, ya sea económicos, políticos, fundamentalmente. Pero hay solución y por eso también es muy importante leer este documento que le comentamos. Ha presentado el doctor Agustín Espada junto con el doctor Santiago Marino. Tenemos ya que hacer la pausa, por favor no se vaya, para conocer justo dónde se encuentran algunas de estas propuestas de viabilidad de la actividad periodística. Ya estamos de regreso en Media 20.1, platicando sobre la situación actual del periodismo y la viabilidad de esta actividad tan noble, tan importante, porque estar informados
nos permite tomar decisiones fundamentales en la vida. Y lo estamos haciendo, como le decíamos, con el doctor Agustín Espada, ante la enorme cantidad de noticias falsas, de campañas de desinformación que hemos visto, pues justo, Agustín, con este boom de la oferta que ahora tenemos de medios, de influencers, de plataformas. Pareciera que, sí, a simple vista, que ante tal cantidad de información somos una sociedad más informada y no necesariamente está ocurriendo así, Agustín. Bueno, es acertado lo que marcás. Digamos, hay autores que ponen esta situación como contradicción con uno de los principios básicos de defensa de la libertad de expresión, que tenía que ver con que haya mayor capacidad y mayores voces. Bueno, Internet lo que nos muestra es que ampliar de gran manera esas voces o esa capacidad de expresarse o de generar contenidos no necesariamente deviene en mayor libertad de expresión. En este caso, como bien vos decís, estas redes sociales, estos espacios digitales fomentan y facilitan procesos de desinformación, de circulación o de viralización de noticias falsas, y eso es muy lesivo para nuestra libertad de expresión. Y repito con este concepto que me parece súper interesante, sobre todo al momento de pensar la necesidad de una intervención estatal en esta materia, que es la necesidad de un debate público robusto para garantizar la robustez de nuestras democracias, ¿no? También en momentos donde internacionalmente y en nuestros continentes las democracias pueden empezar en algunos países a ser cuestionadas, o algunos de los principios de esos funcionamientos democráticos. Para eso necesitamos más y mejor libertad de expresión. Claro, sí, 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 y un mejor periodismo, y ustedes lo dicen en su informe, un mejor periodismo contribuye al fortalecimiento de los derechos fundamentales y, por supuesto, de la democracia. Es muy importante recordarle, Agustín, a nuestra audiencia, que este estudio que estaremos aquí en este programa señalando pues la liga donde se puede descargar el documento, se llama Desafíos y propuestas para la viabilidad de la actividad periodística en América Latina. Y ya le comentábamos que es un documento que ha sido auspiciado por Observacom y por la UNESCO. Y en este documento, además de, como le hemos también comentado, plantearse los escenarios del periodismo actual, se hacen una serie de propuestas. Ya parte de este diagnóstico lo has hecho, Agustín, aquí en el programa. Pero ya al final vienen este conjunto de propuestas. ¿Por qué no hablamos de algunas de ellas para que la audiencia pues sepa pues finalmente qué podría aplicarse como política pública en nuestra región? Y uno de ellos pues tiene que ver con estos fondos de fomento. ¿A qué se refieren con eso y qué tanto se ha aplicado en América Latina? Justamente la propuesta tiene que ver con identificar una ausencia, si se quiere, conceptual o programática en los países de América Latina del fomento a la actividad periodística. En nuestros países podemos tener fondos de fomento para la industria audiovisual, algunos fondos de fomento para medios sin fines de lucro o comunitarios, independientes, alternativos, en distintos formatos, pero no tenemos conceptualizado al periodismo, como sí ocurre, por ejemplo, en Europa, como ocurre en Canadá, como una actividad en sí misma, sin importar el tamaño de la audiencia que haya que promover. Entonces, una de las propuestas tiene que ver con incorporar esta necesidad a los programas de políticas públicas de los gobiernos latinoamericanos de fomentar la actividad periodística en toda su diversidad, ¿no? Y entender que lo que hay que fomentar es la actividad, la profesionalización de los periodistas y no solo a las empresas periodísticas, ¿no? Porque muchas veces se toma como sinónimo, ¿no? Dar dinero, dar subsidios, dar fondos de fomento a las empresas periodísticas, y eso no siempre redunda
en mejores condiciones para la actividad periodística, en una mejor vinculación entre los medios y las audiencias. Por ejemplo, ahí hacemos un desgranaje, desmenuzamos esta idea del fondo de fomento para pensar cómo lograr que esos dineros puedan llegar directamente a los periodistas o bajo qué condiciones se puede llegar a esos dineros, o también vincular a la idea de volver a situar a los medios de comunicación en el medio de las demandas sociales. Por ejemplo, prestando la posibilidad de que los adolescentes o los jóvenes que están en edad de finalizar sus escuelas secundarias puedan tener al alcance y como otra vez, como una subvención, como un fomento, una suscripción a un medio de comunicación, ¿no? Como para incorporar la práctica y para recuperar el rol social de los medios de comunicación profesionales de nuestros países. Sí, qué interesante lo que dices, porque hay una tradición que forma parte finalmente, pues, de esta colusión que durante décadas hubo entre el poder político, el poder económico, los medios de comunicación, y que parte también de los fondos de los presupuestos de la ciudadanía que administran los gobiernos eran destinados en su mayoría, sigue ocurriendo, a los medios de comunicación comerciales. Y esto no necesariamente ha traído un mejor periodismo. Eh, una de las propuestas que nosotros hacemos en relación a los dineros públicos que van hacia la actividad periodística tiene que ver con la regulación, por ejemplo, de la publicidad gubernamental, ¿no? Del establecimiento de criterios para que la distribución de esos anuncios publicitarios, del dinero de esos anuncios publicitarios, sea diversa, plural y ejerza con una lógica no distorsiva del sistema periodístico y del sistema de medios de comunicación. Ahora bien, por otro lado, en estos fondos de fomento es importante que se incluyan fondos a través de tasas, de cuotas, de impuestos directamente a, por ejemplo, plataformas digitales o empresas de telecomunicaciones que son las que en algún punto hoy se están sirviendo de la gratuidad en Internet de los contenidos periodísticos, pero poco están retribuyendo a esa producción, ¿no? Entonces, es abrir un poco el juego para tener la capacidad de influir en la viabilidad, en la sostenibilidad de esta actividad bajo los nuevos parámetros en los cuales se desarrolla. Oye, Agustín, ¿esto significaría, por ejemplo, que el cobrarle impuestos, como ya está ocurriendo en algunos de nuestros países, a estas grandes plataformas, esos recursos deberían destinarse para estos proyectos periodísticos, por una parte, y por la otra, a que las mismas plataformas paguen a estos medios de comunicación? ¿Va por ahí en ese doble sentido? Creo que al menos en alguno de esos dos sentidos debe ir la discusión política. Personalmente pienso que lograr que estas plataformas paguen a todos los productores de contenido, porque lo que hoy está pasando es que muchas de estas plataformas pagan solamente a algunos, o a los más grandes, o a los más influyentes de los medios de comunicación, pero no a todos, lo cual genera mucha más simetría y muchas más diferencias al interior del sistema. Creo que lograr que le paguen a todos es muy complejo, pero sí que a través de, por ejemplo, una tasa que se le ponga a la facturación publicitaria de esas plataformas en un determinado país y que ese dinero vaya a programas de fomento de la actividad periodística, otra vez, no centralizados en el mainstream, no centralizados en los que más audiencia tienen, pero sí incluidos, me parece a mí, una alternativa mucho más factible y justa. En algunos segunditos, Agustín, ya para despedir el programa, ¿y cuál debería ser también el papel de los medios públicos en estos retos, en estas propuestas que ustedes han planteado? Bueno, particularmente o principalmente hacia los medios públicos, robustecer la capacidad de influir, y robustecer no va solamente en el sentido económico, ¿no? De no desfinanciarlos, sino también de
robustecer su autonomía política principalmente, ¿no? En nuestro continente también tenemos una tradición de medios públicos, principalmente los que dependen de gobiernos, que están muy ligados a las gestiones de esos gobiernos, o sea, son gubernamentales más que públicos. Entonces, me parece que también los estados deben trabajar en independizar editorial y políticamente a esos medios públicos para que recuperen o fortalezcan su legitimidad social. Pues Agustín, querido Agustín, muchísimas gracias por esta entrevista. Invitamos a nuestra audiencia a que, pues para informarse con mayor detalle de lo que está ocurriendo con el periodismo en la región y de esta viabilidad, pues consulte este documento, Desafíos y Propuestas para la Viabilidad de la Actividad Periodística en América Latina, publicado por Observacom y UNESCO. Y un gran abrazo hasta la bella Buenos Aires, Agustín. Un gran abrazo para vos también, Gabriel, un gustazo. Y un gran abrazo también para usted, que nos ve cada semana. Hasta la próxima.